misma de coordenadas polares, y coordenadas cartesianas. Y sobre todo, vamos a realizar ejercicios de cómo pasar de una a otra. Entonces, vamos a comenzar con esto. Recordemos que cuando tenemos coordenadas cartesianas, estamos hablando de nuestro plano cartesiano, en donde ubicamos los puntos de la manera usual. Buscamos el punto X0 en el eje X, buscamos el punto Y0 en el eje Y trazando rectas paralelas a los ejes coordenados, nosotros localizamos el punto X0, Y0. Sin embargo, las coordenadas polares son diferentes. Recordemos que cuando trabajamos con coordenadas polares, van a tener la forma un ángulo, al que denotaba creo que con θ, y vamos a tener, además de eso, una magnitud que va a ser denotada generalmente con una R de radio, a veces lo denotan con una ρ, este, pero lo que significa es qué tan grande es nuestro vector, cuál es la magnitud del vector hacia el punto. Por ejemplo, si ahora tuviéramos ese mismo punto ubicando el plano cartesiano, lo que tendríamos ahora que revisar serían estos dos nuevos parámetros. El primero de ellos que dijimos que era el ángulo, es el ángulo de apertura con respecto al eje X. Y el segundo de los parámetros que hay que revisar es la longitud de este vector. Entonces serían los dos parámetros a revisar. Vamos a pasar, como dijimos, de un lado hacia otro, comenzando con coordenadas polares. Ay, perdón, no sé por qué lo estoy escribiendo al revés. Pasando de coordenadas polares hacia coordenadas cartesianas. Entonces vamos a colocarlo directamente como un ejercicio. Pasar a coordenadas cartesianas los siguientes vectores, los siguientes puntos dados en coordenadas polares. Entonces vamos a comenzar con este, que el primero de los puntos sea el punto pi,3, que el segundo de los puntos sea el punto pi medios, 5, que el tercero sea pi sextos, 2, y ahorita hacemos algunos otros. Entonces comencemos con este. Estos primeros dos creo que son de los más, o sea, están más o menos sencillos, simplemente porque debemos de recordar que aquí, como estamos trabajando con radianes, recordemos que toda la vuelta completa al círculo va a ser 2pi. Por lo tanto, la mitad de vuelta vendría a ser una apertura de pi. Entonces aquí estamos hablando de 180 grados que abre de esta manera. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que si el ángulo viene desde acá y abre hasta acá, está sobre el eje X. En el eje X, y no solo eso, sino en la parte negativa del eje X. Y además, como el radio es 3, lo único que tendríamos sería avanzar 3 unidades hasta el 3 y ya tendríamos a nuestro punto. Entonces, nuestro punto sería el punto menos 3, 0. Y así conseguimos nuestro primer punto. ¿Qué tendríamos que escribir para justificar esto, por ejemplo, en un ejercicio? Lo que tendríamos que, bueno, en una tarea. ¿Podrías explicar esa parte otra vez? No, no me quedó muy claro. Sí, claro. Vamos a borrar esto.
y vamos a escribirlo bien. Entonces vamos a escribirlo como el ángulo de apertura, vamos a llamarle de esta manera, a esta primera coordenada, como el ángulo de apertura es de pi, es decir, 180 grados, ya sea que lo manejemos con radiantes, ya sea que no nos guste manejar radianes, perdón, y preferamos trabajar con grados, pues es lo mismo. Entonces, como el ángulo de apertura es de 180 grados, voy a dibujar aquí un esquema para que nos ayude a visualizarlo. Nosotros estaríamos ubicados en el eje Y. Es decir, 180 grados. El punto está sobre el eje Y no solo eso, sino en la parte negativa del eje Y. Ya que abre 180 grados. Aquí no hay más que hacer que comentar eso. ¿Qué pasó? Es el eje X, ¿no? Ay, sí, perdón. El eje X. Gracias. Sí, el eje X en la parte negativa. Y, y ahora vamos con la magnitud. Entonces, como la segunda coordenada tiene magnitud 3, entonces lo que va a suceder es que pues, simplemente va a partir desde el origen hacia este ángulo, hacia esta recta, hacia este rayo. Vamos a llegar hasta el que tenga valor de 3, magnitud de 3. Y este de acá sería nuestro punto, el que estamos buscando. Como tiene esta magnitud de 3 desde aquí hasta acá, nosotros sabemos que en el plano cartesiano este punto nos representa en coordenadas cartesianas representa al menos 3,0. Y así localizamos el punto. Digamos que aquí no hay un método exacto. Bueno, sí, podríamos sacar un método más, digamos como un algoritmo para calcularlo, pero en este caso en particular no fue necesario. Pero espero con esto haya quedado más claro de cómo es que encontramos la coordenada de este punto. El segundo va a ser el que les había comentado. Va a ser pi medios, 5. Pi medios, 5 también les digo, va a ser más o menos sencillo. Y va a ser bastante sencillo porque cuando nosotros estamos aquí en nuestro plano y lo que hacemos es una apertura de pi medios, esta apertura quiere decir que abre hacia acá, que abre hasta acá en pi medios o bien 90 grados. Es decir, nosotros ya sabemos que el punto debe de estar sobre este rayo que parte desde el origen. ¿A qué altura? Pues esto nos lo va a indicar precisamente el 5. Entonces lo que nos dice es, fíjate desde el origen con dirección este mismo rayo, hasta llegar a algo de magnitud 5, hasta llegar a un vector de magnitud 5. Entonces allí es donde está tu punto. Por lo tanto, este punto que acabamos de dibujar aquí, es aquel que tiene coordenadas 0,5. Simplemente estamos sobre el mismo eje Y, en la parte positiva del eje Y. Este es ¿cómo se llama? Este es el rayo.
o la semirrecta con esta dirección. Y como tiene una magnitud de 5, pues llegamos hasta este punto que sabemos es el punto 0,5. Y así localizamos este punto. Les digo, estos dos son ejemplos bastante simples, bastante sencillos, porque la magnitud es pi, la magnitud es pi medios. Algo similar sucedería si, por ejemplo, la primera magnitud, es decir, la del ángulo, fuera 0, o bien si fuera 3 pi medios, es decir, abriera hasta los 270 grados y estuviera sobre esta recta. Entonces, pues sería bastante simple de calcularlo y sería algo similar a cómo calculamos estos dos ejercicios. El problema, pues vendría si es algo más general o digamos algo más interesante de calcular, sería si nuestro ángulo fuera un tanto más general. Vamos a calcular un ángulo que es más general, aunque no tanto, que ahorita vamos a ver por qué, que va a ser el ángulo pi sextos, 2, me parece había colocado en el inciso C. Y ahora sí, vamos a tener nuestro plano y en este plano vamos a hacer una apertura de pi sextos. Pi sextos no va a llegar pues hasta los 90 grados, se va a quedar aquí en un ángulo agudo. Entonces se va a quedar como por acá. Y esto va a ser pi sextos. Entonces nosotros sabemos que nuestro punto va a estar sobre este rayo. ¿Qué tanto o hasta dónde debemos de avanzar o dónde deberíamos de colocar el punto sobre esta semirrecta? Pues sería a partir del origen, el que tenga magnitud 2. Entonces avanzamos hasta la magnitud 2 y supongamos que está por acá. No, vamos a hacerlo un poco más arriba. Está por acá. Y a esto le decimos que tiene magnitud 2. Entonces, ahora sí, ya salió un poco diferente nuestro ejercicio a los ejercicios anteriores. Ya salió diferente pues porque ya ese rayo en donde está nuestro punto, el que queremos calcularle las coordenadas, pues ya no está sobre alguno de los ejes coordenados, lo que hacía bastante sencillo los primeros dos incisos. Sin embargo, lo único que necesitamos es, recordemos, las coordenadas X y las coordenadas Y. Las coordenadas X de un punto, lo voy a dibujar aquí abajo. Las coordenadas X de un punto quiere decir que tanto se está elevando este punto. Perdón, la coordenada Y quiere decir que tanto se está elevando este punto. La coordenada X es que tanto está avanzando este punto horizontalmente. Entonces nosotros lo que queremos es esta magnitud y esta magnitud, formando un ángulo de 90 grados. Es decir, pues aquí vamos a nosotros formar nuestro triángulo rectángulo, en donde esta magnitud nos va a dar Y la magnitud que tenemos aquí nos va a dar el valor de X. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Para saber cuánto vale X y cuánto vale Y, hay que saber y recurrir un poco a nuestro conocimiento de trigonometría. Y de hecho, ese conocimiento de trigonometría que vamos adquiriendo, creo que desde el bachillerato, ya que tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo, tenemos un lado, todo nos dice utiliza razones trigonométricas. Para utilizar razones trigonométricas, pues hay que saber quién es este ángulo, o a menos de que sepamos trabajar con radianes y siempre hemos trabajado con radianes, pues no necesitaríamos hacer la conversión. Pero como yo no soy de esos, tenemos que hacer la conversión. Entonces, ¿quién sería pi sextos en grados? Serían 180 entre 6, es decir, serían 30 grados. Entonces, este ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos saber quién es el valor de Y. Pero para calcular el valor de Y, pues nada más tendríamos que recurrir a nuestras razones trigonométricas. En particular, vamos a tener que recurrir a la razón trigonométrica de seno. Seno del ángulo, en este caso de 30 grados, es igual a
y entre 2. Seno de 30, bueno, lo escribo, y es igual a 2 por seno de 30. Y seno de 30 es 1/2. Es decir, y es igual a 1. Entonces, la segunda coordenada es 1. Es 1. Ahora, ya no necesito utilizar razones trigonométricas, ya que coseno de 30, pues ya no sale exacto. Entonces, pues, o nos quedamos con puntos decimales y alguna aproximación más o menos buena, que sería 0.86, creo, o bien, pues lo hacemos de manera más exacta. ¿Cuál sería la manera exacta de realizar esta operación? Pues triángulo, rectángulo, dos lados, Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, nosotros tendríamos que este de acá sería raíz de 3. Por lo tanto, la coordenada X es raíz de 3. Y obtenemos así a, a nuestras coordenadas cartesianas del punto bisextos entre 2. Y ahorita lo que estamos viendo es que podemos ya generar una forma eh, o un algoritmo, una forma general de nosotros poder encontrar las coordenadas cartesianas. Únicamente lo que tendríamos que hacer sería utilizar razones trigonométricas. En este caso no necesitamos hacer aproximaciones, ni tuvimos que usar siquiera la calculadora, porque ya sabemos que seno de 30 es 0.5. No sé si todos sepan cómo se calcula seno de 30. Digamos que ese seno de 30 es de las razones trigonométricas fáciles de calcular, ¿no? Todas las que involucren a 30 y a 60. ¿Hay alguien que no sepa cómo calcular de forma geométrica seno de 30? No sé. Ay, yo Ah, no, a ver. Tampoco. pues lo hacemos. Pasé de panzazo trigonometría y geometría analítica de prepa. Jeje. Ah, no te preocupes, que de hecho Yo eso ni creo que lo ni vi. siquiera se ve. Sí, sí, sí. O sea, eso ni siquiera me acuerdo de dónde lo vi. Supongo que lo vi en geometría moderna. La verdad no estoy seguro. Lo he de haber visto en algún lado. En algunas clases de prepa sí lo enseñó. Bueno, a mí sí me lo enseñó. Ujú. A lo mejor sí. Yo recuerdo que hacíamos algo así en matemáticas 1 y 2, pero la verdad es que no llegaba, es que era a las 7 de la mañana. Entonces, ¿Ustedes tenían clases? sí, claro. Verdaderamente paro. Yo me la viví en paro en el CCH. Ah, no, 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 pues, ¿qué les pasa? No, claro que sí, excepto las No de sé si química. Química sí no tuvimos porque, pues, cosas de laboratorios. Pero no, sí tuve clases. Muy pocas veces me fui a paro. Sí, muy pocas veces me fui a paro, en realidad. Hasta eso sí. Va, va, va. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a calcular seno de 30 y es más, no nos vamos a quedar ahí conformes. Vamos a calcular coseno de 30, tangente de 30. Y de una vez aprovechando, vamos a calcular seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60. Entonces vamos a calcular todos esos y por supuesto, pues no se vale utilizar la calculadora. Para calcular todas estas razones trigonométricas, la idea es que nosotros podamos tener un triángulo rectángulo de tal manera de que este ángulo sea de 30, de que este ángulo pues, sea de 60. Y sabemos que es de 60 este ángulo, ya que pues como este es de 90 y la suma de los ángulos internos de un triángulo nos dan 180, este a fuerzas tiene que ser de 60 grados. Entonces, nosotros lo que necesitamos es generar un triángulo de esta manera, bueno, perdón, generar este triángulo de tal manera de que nosotros podamos decir, mira, yo ya sé cuánto mide este lado, sé cuánto mide este lado, es nada más rayo, y sé cuánto mide este lado. Y con esto ya podríamos calcular las razones trigonométricas de 30 únicamente haciendo este entre este.
la de coseno de 60, tangente de 60, por ejemplo, haciendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces necesitamos este triángulo, pero sabiendo cuáles son estos lados. Entonces, esta es la idea de esta construcción geométrica. Hacer este triángulo, pero a la vez saber o conocer cuánto miden estos lados de ese triángulo. Para eso, nosotros nos vamos a ayudar de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales y por consiguiente todos sus ángulos iguales. Esto quizá pues tendríamos que demostrarlo, pero en este caso vamos a tomarlo como verdad absoluta. Y entonces tenemos aquí que sus ángulos son iguales, cosa que tampoco se ve muy descabellada, ¿no? O sea, sus ángulos son iguales, igual y nosotros, nuestra definición de triángulo equilátero era que también los ángulos fueran iguales y no pasa nada. Entonces todos sus ángulos miden 60 grados. Hasta el momento ya estamos sacando un ángulo de 60 grados. Y si el otro ángulo para generar un triángulo rectángulo es el de 30, pues como que algo le tenemos que hacer a este ángulo y seguramente va a ser dividir a la mitad. Y en efecto, vamos a dividirlo a la mitad. Entonces, si dividimos a la mitad este triángulo, nosotros ya obtendríamos este ángulo de acá, que sería de 30 grados. Dividir a la mitad este ángulo quiere decir que voy a sacar la bisectriz, la recta que corta la mitad al ángulo. Entonces lo dividiré a la mitad y me quedaría 30. Por lo tanto, este ángulo me quedaría de 90 grados simplemente porque este más este ya me daban 90. Y los 90 restantes, pues para que me den los 180 grados. No solo eso, sino en un triángulo equilátero, la recta que es bisectriz, además de ser altura, es decir, que pase por un vértice y sea de 90 grados en el otro lado, además de ser bisectriz y altura, también es mediana y mediatriz. Quiere decir que corta a la mitad a este triángulo, cosa que no es muy difícil de demostrar. De hecho, lo podríamos demostrar aquí directamente. Si nosotros tenemos este triángulo que dijimos que es un triángulo equilátero y trazamos la bisectriz, quiere decir que este ángulo es de 30 y que este ángulo es de 30 grados. Como este ángulo, lo podemos calcular de varias formas, pero la más sencilla sería, como este ángulo es de 180 grados y lo dividimos en estas dos partes, y no solo eso, sino este ángulo es de 30 y este es de 60, entonces este es de 90 y análogamente el de este lado es de 90 grados. Ahora, podemos utilizar un montón ay, ¿cómo se llaman estas? De, de criterios de congruencia. Pero pues con el de ángulo, lado, ángulo va a bastar. Estos dos triángulos son triángulos congruentes. Lo que quiere decir es que todos sus lados son iguales. En particular, este lado es igual a este, que era lo que queríamos. Que esta recta en realidad está dividiendo a la mitad, que está generando dos triángulos exactamente iguales. Entonces, ya con todas esas justificaciones geométricas, nosotros estamos viendo que si tenemos nuestro triángulo equilátero, partimos a la mitad, entonces vamos a generar el triángulo que nosotros estábamos buscando y no solo eso, sino como es un triángulo equilátero, pues yo le puedo poner, por ejemplo, 5 y este lado mide 5 y todo este lado también mide 5, puesto que es equilátero. Pero quizá el 5 no sea tan buena idea. Mejor pongámosle un número más sencillo como 2. 2 y 2. No solo eso, sino además este triángulo, lo voy a anotar en la parte de abajo. Este triángulo, el de la derecha, ya era un triángulo rectángulo con un ángulo de 30, con un ángulo de 60, con este lado que mide 2, la hipotenusa, y este lado que ya habíamos visto que es igual al lado del de la izquierda, por lo tanto, este mediría 1. Por Pitágoras, nosotros sabemos que esto mide raíz de 3. Así, con este triángulo y con estas medidas,
nosotros ya podemos calcular estas 6 razones trigonométricas. Por ejemplo, que seno de 30 al ser cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2, es decir, el 0.5 que había colocado hace unos minutos. Y lo mismo para todas las demás, ¿no? Nada más sería cosa de colocar aquí las razones trigonométricas correspondientes. Y así es como calculamos seno de 30, coseno de 30, tangente de 30 y seno, coseno y tangente de 60 también. Este es de los triángulos sencillos. También hay otro triángulo sencillo y ahorita lo vamos a utilizar, pero hasta que nos salga no lo vamos a ver. Pero esa sería la justificación geométrica o la forma de nosotros poder calcular cuánto es seno de 30, coseno de 30, los que dijimos, sin necesidad de recurrir a tablas o a la calculadora. También se puede el de 45. Exactamente, también se puede el de 45 y de hecho lo vamos a ocupar precisamente en este ejercicio. El siguiente ejercicio vamos a hacer la conversión de nuestro punto que sea pi cuartos, pi cuartos, raíz de 2. Entonces, para este de pi cuartos, nosotros lo que vamos a tener es una apertura de pi cuartos, es decir, de 45 grados, la mitad de 90, y va a estar sobre este rayo que divide a la mitad a este ángulo de 90. Y no solo eso, sino que nos dice, mira, quiero esta magnitud que sea raíz de 2. De nueva cuenta, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar un triángulo rectángulo para nosotros poder calcular la magnitud de y, la magnitud de x. Y así nosotros encontrar lo que serían las coordenadas cartesianas de este punto pi cuartos raíz de 2. ¿Cómo es que lo vamos a lograr? Pues de nueva cuenta ya tenemos un ángulo, ya tenemos la magnitud de un lado y tenemos un triángulo rectángulo, entonces directamente podemos utilizar para saber quién es y la razón trigonométrica de seno. Sería y entre raíz de 2, por lo tanto y sería raíz de 2 por seno de 45, en donde de nueva cuenta nos metemos en este problema de saber quién es seno de 45. Pero también lo podemos calcular sin mucho esfuerzo. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular seno de 45 y de una vez aprovechando, pues también coseno de 45 y tangente de 45. Para eso necesitamos un triángulo rectángulo, así como el que hicimos hace rato. Nosotros necesitábamos un triángulo rectángulo que tuviera un ángulo de 30 grados. En este caso, nosotros lo que necesitamos es un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45 grados. Como este es un triángulo rectángulo y este ángulo ya mide 45 grados, pues al otro no le queda más que también medir 45 grados. Esto lo que nos dice es que tenemos un triángulo isósceles, es decir, dos lados iguales, dos ángulos iguales, los ángulos opuestos iguales. Por lo tanto, este lado mide lo mismo que este lado de acá. Así que de nueva cuenta lo que nosotros necesitamos para saber cuánto vale seno de 30, cuánto vale coseno de 30, en este caso cuánto vale seno de 45, coseno de 45, pues es asignarle magnitudes. Pero aquí ya la llevamos de gane, porque como estos dos lados miden lo mismo, si a este lado le pongo, por ejemplo, 1, a este lado también debería de ponerle 1. Triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, raíz de 2. Por lo tanto, seno de 45 es igual a 1 entre raíz de 2. Coseno de 45, pues también 1 entre raíz de 2. Y tangente de 45, es esto más fácil, esta es 1. Y así es como calculamos también seno de 45, coseno de 45 y tangente de 45. Les digo, estas son las sencillas, ¿no? De 30, de 60 y de 45.
Ya si queremos calcular algunas otras, pues deberemos utilizar otras herramientas, pero en principio estas son las sencillas. Entonces, ya con esto en mente, nosotros sabemos que seno de 45 dijimos que era 1 entre raíz de 2. Por lo tanto, y es igual a 1. Entonces, la coordenada y es igual a 1. Y de hecho, pues ¿para qué nos hacemos? Este triángulo que dibujé aquí es el mismo que el que dibujé aquí abajo, ¿no? Entonces, este también es 1. Y así obtenemos nuestras coordenadas cartesianas, dado este punto en coordenadas polares. ¿Alguna duda de cómo se calcularon estos y de cómo calculamos las razones trigonométricas de esos ángulos? Si no hay dudas, pasamos a en la siguiente serie de ejercicios. Digamos que estos ejercicios fueron para pasar de coordenadas polares a cartesianas. Ahora vamos a hacer algo al revés. Vamos a pasar de coordenadas cartesianas a polares. Pero para pasar de coordenadas cartesianas a polares, pues vamos a valer directamente de otro ejercicio. No lo vamos a calcular así de manera directa, sino vamos a aprovechar y vamos a hacer dos ejercicios al mismo tiempo. Nuestro ejercicio va a ser calcular el ángulo entre el vector 1,0 y el vector 0,-2. Entonces vamos a calcular el ángulo entre este y este. Recordemos que cuando nosotros hablamos del ángulo entre dos vectores, entre el vector X y Y, que además tiene una dirección, esto es lo mismo que beta menos alfa, donde X es el vector dado en coordenadas polares, alfa, la magnitud de X, y Y es igual a beta, la norma de Y. Entonces, así es como calculamos nuestro ángulo entre dos vectores. Nosotros tenemos estos dos vectores, el 1,0, el 0,-2, que pues notemos son puntos que están dados en coordenadas cartesianas, no están dados en coordenadas polares, cosa que necesitamos los ángulos. Entonces, para calcular los ángulos, primero necesitamos pasar esto a coordenadas cartesianas. Así que lo primero será pasar los vectores a coordenadas polares. En realidad no necesitamos tanto. Lo único que necesitaríamos serían los ángulos, pero de una vez vamos a aprovechar y lo pasamos a coordenadas polares. Ahora sí, para pasar las coordenadas polares, el punto 1,0, pues necesitaríamos ver dónde está ubicado. El punto 1,0 está ubicado aquí. En distancia 1, desde aquí hasta acá es 1,0, ¿no? O sea, no sube. Entonces, necesitamos la coordenada polar de este punto. Ya de principio podemos notar que el ángulo de apertura de este rayo, pues es 0. Entonces, el ángulo de 0 grados o 0 radianes. Coma, la magnitud. Pero pues la magnitud es 1. Entonces sería el punto 0,1. Entonces aquí tenemos que el punto 1,0 en coordenadas cartesianas lo podemos pasar a coordenadas polares y nos quedaría como el punto 0,1. Mientras que el punto 0,2, que está en la parte de abajo, 0,-2,
Para pasarlo a coordenadas polares, pues necesitamos ver qué tanto está abriendo este rayo de aquí. Este rayo de aquí abre un ángulo de 270 grados, pero como... sí, abre un rayo de 270 grados. Es que estaba pensando en coordenadas polares. Este... Pero como vamos a hacer restas, mejor vamos a hacer las restas directamente sobre estos ángulos. Entonces tenemos este ángulo de 270 grados. Como tenemos este ángulo de 270 grados, entonces la primera de las coordenadas del punto 0,2 en sus coordenadas polares sería este ángulo de apertura de 270 grados. Y ahora necesitamos la magnitud, pero como dijimos que aquí este punto es el 0,-2, pues esta magnitud desde el origen hacia este punto es de 2. Por lo tanto, la segunda coordenada es 2. Y así obtenemos nuestras coordenadas polares, dadas las coordenadas cartesianas. Y, y ya, entonces a lo que veníamos, el ángulo. El ángulo de apertura de estos dos vectores, del vector 1,0 y el vector 0,-2, van a ser el ángulo beta, que sería el segundo ángulo, el de 270, menos el primero de los ángulos, es decir, pues 270 grados. Y pues lo podemos notar aquí. Si ya tenemos este punto, voy a hacer en un solo esquema. Si tenemos nuestro punto 1,0 y tenemos nuestro punto 0,-2, y nosotros sabemos que los ángulos van a venir en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces este ángulo de apertura pues es de 270 grados, ¿no? Lo que corroboramos con nuestras cuentas. Pero de nueva cuenta, pues estos son los ejercicios sencillos. Habría que ponerle un poco más de generalidad para ver cómo es que resolvemos esta parte de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces vamos a realizar un ejercicio de manera general de eso. Pasar a coordenadas polares los siguientes puntos. En este caso tenemos nuestro punto que sea, a ver si tenemos aquí, el punto raíz de 3,2. Y esos están fáciles, entonces vamos a poner uno más difícil y de manera general que sea 2, que les gusta 5. Entonces vamos a calcular las coordenadas polares de estos puntos. El primero de ellos, de nueva cuenta, vamos a realizar nuestro esquema. Y en este plano nosotros tenemos que tiene una apertura de raíz de 3 y sube hasta el 2. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos, recordemos, es la magnitud para la segunda coordenada y el ángulo de apertura. La magnitud es la sencilla. La magnitud es simplemente utilizar el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo, en donde este cateto mide 2, este cateto mide raíz de 3, por lo tanto la hipotenusa va a valer raíz de 3, 4, 3, raíz de 7. Raíz de 7. Y 7. Y ahora lo que necesitamos es el ángulo, este ángulo alfa.
¿Cómo calculamos ese ángulo? Pues utilizando razones trigonométricas y quizá ese hubiera salido mejor si hubiera sido un 1 para que nos saliera el 30 de hace rato. No sé si cambiarlo. Sí, vamos a cambiarlo. Y ahorita nos meteremos en problemas en el siguiente ejercicio. Entonces, permítanme cambiarlo aquí para que sea más sencillo, para que salga directamente. Y ya en el otro nos metemos en problemas. Entonces, como dijimos, este que mide 1, porque aquí eso es lo que nos pide el ejercicio, calcular el punto raíz de 3,1. Pues entonces nosotros lo que tenemos es que esto mide 2. Así que la segunda coordenada es 2. Y el ángulo alfa, pues va a ser aquel ángulo tal que seno de alfa sea igual a 1 entre 2. Pero nosotros sabemos que el ángulo que hace esta tarea y que está entre 0 y 90 grados es el ángulo, ya lo borré, pero es el ángulo de 30 grados. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo de 30 grados. Ya habíamos hecho las cuentas, entonces tenemos que ese ángulo es de 30 grados, o bien lo podemos colocar como pi sextos, 2. Pero creo que ya estamos viendo la forma en la que vamos a proceder en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nosotros tenemos el punto 2,5. Entonces avanzamos 2 en el eje X, avanzamos 5 en el eje Y. Y nosotros lo que necesitamos son estas dos cosas, tanto el ángulo de apertura como la magnitud. Pero al tener un triángulo rectángulo en donde ya conocemos uno de sus catetos, de hecho conocemos los dos de sus catetos, lo único que nos va a bastar es utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud de este vector. En este caso sería 4 y 25, serían 29, serían raíz de 29. Sería raíz de 29. Y ahora sí, vienen los problemas. Pero pues ya sabemos más o menos, por lo menos creo que ya tenemos una idea de cómo es que vamos a proceder. En este caso, nosotros ya tenemos, dijimos, nuestro triángulo rectángulo. Y como tenemos este triángulo rectángulo, pues lo que necesitamos es el ángulo. Vamos a calcularlo con la tangente, ya que, pues, ¿quién quiere trabajar con esa raíz? Tenemos que la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente y nos da de 5 medios. Cateto opuesto entre cateto adyacente nos da 5 medios, lo que sería igual a 5 entre 2, 2,5. Y entonces nosotros debemos de buscar en nuestras tablas de la tangente cuál es el valor que se acerca a 2,5 o bien sacar la arcotangente o la función inversa de la tangente aplicada al 2,5 para saber quién sería quién sería este ángulo alfa. En vista de que no tengo calculadora científica a la mano, 68.19. muchas gracias. Iba a empezar a calcular varias tangentes de los ángulos. Entonces tenemos 68.19, que sería el ángulo. Esto si quieren lo pueden pasar a radianes, si quieren no, pero ya tendríamos aquí en principio las coordenadas polares de este punto cartesiano. Notemos que de repente se van a complicar las cosas, sobre todo porque vamos a utilizar sí o sí razones trigonométricas, a menos de que esté muy sencillo el ejercicio como los primeros que realizamos, o que sean ángulos en particular como estos que vimos de 30, 60 y 45, pero de manera general pues va a ser un tanto complicado realizar estos ejercicios, sobre todo pues si no tenemos calculadora, ¿no? Pero que sepamos que vamos a tener que recurrir a las razones trigonométricas.
¿Y por qué recurrimos a razones trigonométricas? Pues quizá ya se veía desde un principio que íbamos a tener que utilizarlas, quizá no, porque no nos pusimos a pensar en eso, pero si regresamos un poco y nosotros vemos que de repente nos salen ángulos que tenemos lados, es decir, magnitudes, pues la trigonometría no es otra cosa más que pues esa que trata de meter tanto ángulos como magnitudes. Entonces, tratar de relacionar ángulos con magnitudes, pues es la trigonometría, ¿no? Es como, no diría la definición, pero la definición de trigonometría. Y pues se veía venir que íbamos a utilizarla, ¿no? Ya si nos ponemos a pensar en eso. Em, y pues ya entonces sí tendríamos que utilizar nuestras razones trigonométricas y estos triángulos rectángulos generados a partir de nuestras coordenadas. Entonces, hasta aquí lo dejamos con esta parte de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y al revés, sobre todo el tema de coordenadas polares, que no lo ocupamos tanto, más que por ejemplo para definir esto de ángulos, pero pues en sí no lo ocupamos tanto más adelante, pero pues no está de más conocer el tema de coordenadas polares. ¿El resultado le saca raíz o se deja así como raíz de 29? Yo lo dejo siempre como raíz de, porque pues ese es el resultado exacto. Si le sacamos raíz cuadrada, pues siempre nos va a dar una aproximada. Y a veces Ah, y a veces va a resultar más conveniente trabajar con raíces cuadradas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, por decir un ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo en donde tenemos que aquí nos salió por alguna razón raíz de 3 y este nos salió raíz de 4, quizás sea más conveniente, bueno, raíz de 4 no, raíz de 14, tal vez sea más conveniente dejarlo de esta forma, ya que podemos utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras y obtener de una manera más simple o más sencilla la hipotenusa, por decir un ejemplo. Pero sí, yo acostumbro a dejarlos como raíces cuadradas, eso ya se los dejo a su criterio, pero yo acostumbro a dejarlos como raíces cuadradas porque de repente es más sencillo trabajar con raíces cuadradas porque en algún momento vamos a ocupar elevar al cuadrado o simplemente por el hecho de que es el número exacto. Entonces les digo, hasta aquí vamos a dejar esta parte de coordenadas polares. Y pues correspondería empezar a trabajar con lo que son las bases y quería hacer unos ejercicios con respecto a las bases y comentarles más esto de bases ortogonales, pero ya lo dejaremos para la siguiente clase. Entonces, si no hay alguna duda, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana.